Vamos a ir entonces grabando de nuevo para continuar. Y para esto voy a compartir la pantalla y seguimos viendo. Share screen. Aquí está. Esquema unificado. Y aquí está. Perfecto. Entonces, íbamos por admitir a Valeria. Falta Mayra, que seguramente ya llegará también. Muy bien. Bueno, entonces, les decía, pues hay personas de base, y aquí está Mayra Alejandra, muy bien. Aplauso para, ya están todos prácticamente ingresados. Vamos entonces a continuar. Veíamos entonces, por un lado, las personas públicas no territoriales de base real, de base patrimonial, que son el Banco Central de Venezuela y los institutos autónomos o públicos. Vamos a ver que eso es prácticamente como que la misma cosa, pero la ley orgánica de la Administración Central hace una distinción entre esas dos categorías, que en realidad es lo mismo. Y esos institutos autónomos o públicos pueden haberlos en la República, en los estados, en los municipios pueden crear institutos autónomos, son personas públicas no territoriales de base real, de base patrimonial. Vamos a ver entonces las personas de base, personas públicas no territoriales de base personal, asociativas o corporativas. Son aquellas constituidas en su sustrato por un conjunto de personas. La distinción entre personas asociativas y corporativas, eso lo pueden ver en ese libro de García Enterría y Tomás Ramón Fernández, está muy bien. Lo que pasa es que es muy referido al derecho español y por eso no quisiera como que complicarlos mucho, pero el que quiera no solo ve la distinción entre personas territoriales y no territoriales, sino ve otras distinciones que hay ahí en España entre las distintas personas públicas, ¿no? Y él hace ahí hacen ellos una distinción entre las asociaciones y las asociativas. ¿Y qué le habrá pasado a la amiga Mayra que no? Bueno, ya va a entrar seguramente. Entre las asociaciones, las personas de base personal de tipo asociativo o de tipo corporativo. La distinción entre eso es el carácter voluntario de la asociación o no. Hay personas, conjuntos de personas que se forman por la propia voluntad de los integrantes. Los integrantes no están unidos si no se deciden asociar. Si yo quiero crear una compañía para vender chicha en la universidad, y con Andrea, con Valeria, yo me reúno con ellas y les digo, mire, ¿qué tal si creamos una compañía para la chicha La Sabrosa? Y entonces, bueno, ¿cuánto pones tú? Y cuando yo pongo el pote, yo trabajo allí, y terminamos creando una compañía. Esa es una compañía, esa es una persona de tipo asociativo, porque la hemos creado voluntariamente y durará hasta el tiempo en que nosotros queramos seguir juntos. Cuando se acabe la affectio societatis, dejará de existir porque no depende sino de nuestra voluntad. En cambio, las personas corporativas son más, es la propia sociedad de las que la crea. Por ejemplo, en una ciudad hay muchos carpinteros, por ejemplo. Bueno, los carpinteros tienen necesidades comunes, tienen cosas que defender comunes, el precio, el aprovisionamiento en productos, los sitios para trabajar, las reglas que le van a aplicar. Entonces, de repente, el municipio los reconoce como una asociación o el Estado les permite que formen un sindicato de carpinteros pero pertenece a ese sindicato de carpinteros todo el que sea carpintero. Ven, vamos a hacerlo más sencillo. Cuando ustedes sean abogadas, que será pronto, van a tener que inscribirse en el colegio de abogados. Bueno, ustedes son abogadas y miembros del colegio de abogados porque su profesión las conduce a ellos. Si ustedes quieren ejercer la profesión de abogados, tienen que estar inscritas en el colegio de abogados. Esa es una persona corporativa, porque los abogados componen una corporación, un grupo de personas que tienen características similares, profesión similar, tienen una religión idéntica. Los católicos forman parte de la Iglesia Católica y eso es una corporación también. Ven, o sea, no es voluntario, ellos no pueden deshacer esa compañía.
Andrea, Valeria y yo estamos descontentos con el colegio de abogados. Nos podemos salir si queremos, pero lo que no podemos es destruir la persona, porque no depende de nosotros, sino de la sociedad que la ha creado. Entonces, esa es la distinción entre personas corporativas y asociativas, que de alguna manera las vemos aquí también en las personas públicas no territoriales. Que aquí les voy a señalar las categorías más importantes de estas personas de base personal. Están las las cuatro primeras de ellas son verdaderamente corporativas. Las universidades nacionales son corporaciones creadas por quienes nos dedicamos a enseñar y ustedes que se dedican a aprender. Pero nosotros no depende de nosotros la creación o desaparición de la universidad. Eso la crea la sociedad por las propias necesidades de la sociedad. Y entonces a ese conglomerado, a esa corporación, el ordenamiento jurídico le reconoce el carácter de persona jurídica pública. Además, es una persona pública. La Universidad Nacional ya lo vimos en el artículo 19 del Código Civil. Las iglesias igual. El artículo 19 del Código Civil les reconoce su personalidad jurídico pública. Está integrada por todos los feligreses de una determinada corriente doctrinaria religiosa. No son asociaciones hechas para profesar una religión, sino que la religión les viene primero, la comunidad de la religión, y después el ordenamiento jurídico les reconoce ese elemento común y entonces las reconoce como personas jurídicas públicas. Las academias profesionales, las academias de la historia, de la lengua, de la medicina, de la ingeniería, son 4, 5, 6 creo que son creadas por ley y ¿por quiénes están compuestas? Por los científicos de gran valía, más excelsos, digamos, de una determinada profesión, la literatura o la medicina, etcétera, y entonces hay reglas para integrar esa academia que tienen en común, bueno, que se dedican a la matemática, o que se dedican a la medicina, o que se dedican a la historia. Entonces, ellos tampoco crean la academia, la academia se forma por la comunidad de intereses intelectuales que todos ellos tienen. Y el ordenamiento jurídico entonces las reconoce como persona jurídica pública no territorial. Los colegios profesionales algo muy parecido. Todos los que tienen una profesión similar forman un colegio y el ordenamiento jurídico les da carácter de personas públicas. Solo los que hayan sido reconocidos por el ordenamiento jurídico como personas públicas son personas públicas no territoriales. Colegio de abogados, de medicina, de ingeniería y profesiones afines, etc. Y estas, las llamadas personas públicas asociativas, se las menciono solamente, pero eso ya prácticamente no existe. Eran unas personas que el ordenamiento jurídico venezolano, el Poder Ejecutivo fundamentalmente, creaba una compañía anónima, pero en lugar de crearla como se crean las compañías anónimas del Estado, que es que se inserta el acta constitutiva y se hacen unos aportes económicos y se dividen en acciones y se lleva al registro público y así se crea una compañía anónima, privada o pública, es decir, del Estado o de los particulares. Estas las creaba el Estado venezolano, pero con una ley. Era una ley la que les decía, para tal materia habrá una persona, y le daba una persona compuesta por una compañía anónima y le daba el carácter de persona pública, entonces no territorial. Fue el caso de varios bancos, el Banco de los Trabajadores de Venezuela, el Banco Agrícola y Pecuario, varios bancos fueron creados no como una compañía anónima inserta en el registro, sino por ley. Era una compañía anónima cuyo nacimiento había determinado una ley, y esa ley le daba poderes públicos especiales a esas compañías anónimas, eran un híbrido entonces, y encima la ley terminaba diciendo, es una persona pública, tiene carácter de persona pública. Bueno, entonces ese ornitorrinco, esa mezcla entre una compañía anónima, pero con carácter de persona pública, fue lo que algunos autores llamaron las personas públicas asociativas, distintas de las corporativas, que son las que están aquí arriba. Entonces, en realidad eso de repente ha debido ser un instituto autónomo y no una empresa del Estado. Pero bueno, la ley lo creó como empresa del Estado, porque pareciera que ese banco no tiene
sustrato personal, no hay personas que lo integren, en realidad es un patrimonio dedicado a un fin, pareciera ser una persona fundacional, un instituto autónomo. Pero bueno, el legislador a veces hace cosas que después los tratadistas tienen que inventar a ver cómo interpretan eso y qué nombre le dan. Bueno, ese es una lista, eso más o menos van a tener como que aprendérselo en el sentido para que estén ubicados, ¿no? De que existen unas personas públicas que son territoriales, ya sabemos cuáles son, unas personas públicas no territoriales que pueden ser o institucionales de base real o de base personal, corporativas o asociativas, que son estas, que sí es como una listica, pues hay que saber que esas son las personas públicas no territoriales y no otras. Nos queda solamente dos cositas. Por un lado, lo que nos señaló nuestra siempre curiosa e interesada Andrea. ¿Qué hacemos con las comunas? Bueno, las comunas son unas figuras organizativas que no están previstas en la Constitución. Ellas forman parte de lo que se ha denominado instancias del poder popular. Y entonces ese poder popular, yo les podría también hacer llegar alguito, ¿me acuerdan? Si no lo tienen, hay libros que se han dedicado a eso. Hay un libro como este de la editorial jurídica venezolana, que tiene una ley y luego varios artículos concretos que explican un poco el ABC de esa ley. Bueno, hay una que se llama Las leyes del poder popular. Y entonces hay varios autores que analizan esas leyes del poder popular. La ley de las comunas, la ley de los consejos comunales, la ley varias leyes que se dictaron. Hay que tener claro qué pasó con eso. Esas instancias del poder popular a que hace referencia esas leyes ya estuvieron prefiguradas en la reforma constitucional que el para entonces presidente de la República, Chávez, en 2007 propuso al pueblo, al poder constituyente. Yo quiero cambiar la Constitución y quiero establecer una serie de figuras raras y extrañas y distintas, contrarias a lo que dice la Constitución actual. Y yo les pido, por favor, que voten a favor de esa nueva Constitución. Esa traía, entre otras, esa Constitución traía dos cosas, muchos artículos, muchísimos artículos traía. Era casi que una nueva Constitución, cuando mantenía una serie de cosas similares. Pero habían dos elementos importantísimos allí en esa reforma, esa pretendida propuesta de reforma constitucional, una que era la posibilidad de la reelección indefinida del presidente de la República. Eso era lo que más le interesaba al presidente en su momento, porque quería eternizarse allí en su rol de presidente de la República. Entonces, eso era una de las cosas fundamentales que venía en ese proyecto de reforma del 2007. Y segundo, la modificación de la estructura del Estado venezolano, tal como está establecido en la Constitución del 99, con una división territorial que hemos visto, república, estados, municipios y distritos eventualmente, y parroquias por debajo. Bueno, no, eso no va a ser así. Ahora van a haber otras divisiones territoriales. Sin embargo, en esa reforma no se eliminaban los estados, ni los distritos, ni los municipios. Nada, se mantenían. Pero se creaban otras demarcaciones territoriales, lo que se llamó en su momento la nueva geometría del poder, o la nueva geografía del poder. Distribuir el poder público en otras instancias distintas a las previstas en la Constitución. Yo le señalo allí consejos comunales, comunas, ciudades comunales, distritos motores, federaciones comunales, confederaciones comunales. Es decir, una lista de nuevas figuras de organización territorial que iban como que a convivir con las figuras tradicionales, lo de la Constitución del 99, estados, municipios, parroquias, distritos. Pero no estaban como muy bien claramente diseñadas. Se mencionaban y se les daban una serie de atributos, pero no se las definía claramente como hace la Constitución del 99 con todas las personas públicas territoriales, ¿no? Y esa propuesta, como ya ustedes saben, en el 2007 resultó
improbada, reprobada, no aprobada por el pueblo. La mayoría determinó que esa reforma no iba, que preferían la Constitución del 99. No obstante lo anterior, el régimen continuó con la disposición de meter por una vía distinta lo que no entró por la puerta, lo meto por la ventana. Y lo hizo así, por ejemplo, con la reelección indefinida. Propuso al año siguiente una enmienda constitucional que debió ser rechazada por el Tribunal Supremo, porque dice la Constitución que una propuesta de modificación constitucional que resulte rechazada no puede ser de nuevo repropuesta o propuesta nuevamente dentro del mismo periodo constitucional. Sin embargo, el presidente de la República la propuso ahora bajo forma de enmienda, solo el tema de la reelección indefinida. El Tribunal Supremo le pareció que estaba muy bien, que ahí no se violaba nada de la Constitución, y se sometió a referendo, y bueno, ahí por una serie de cosas se terminó aprobando esa. Y eso fue lo único de la reforma del 2007, de la propuesta de reforma del 2007, que ingresó al ordenamiento jurídico venezolano, la reelección indefinida. Todo lo demás fue rechazado. No es que no fue aprobado, es que fue rechazado. Eso no. Sin embargo, también con esto el régimen continuó con la idea de introducirlo, o hacerlo vigente, y lo hizo a través de una serie de decretos leyes. Todos inconstitucionales, obviamente. Y hay toda una serie de literatura que señala que esos decretos leyes fueron inconstitucionales. No lo hicieron por ley, lo hicieron por decreto ley. O sea, el presidente de la República, con su sola voluntad, acuñó una serie de decretos que fueron introduciendo la idea de ese Estado comunal o Estado popular o poder popular que estaba propuesto en la Constitución, en la propuesta de reforma de 2007. Y luego, eso fue como en el 2007, 2008, por ahí, ese bloque de decretos leyes, y luego en el 2010 se terminó de aprobar una serie de leyes del Poder Popular. Bueno, esas leyes del Poder Popular dibujan, yo les voy a hacer llegar a algo sencillo, pues en el que puedan, un enlace para una charla que hoy en estos días, que me pareció muy buena, porque es muy sencilla y muy clara, ¿no? Al explicar esto, ¿no? Esas instancias del poder popular, que no tienen ninguna base constitucional, en realidad lo que son divisiones político-territoriales. Son para que van a terminar sustituyendo a lo que la Constitución del 99 señaló. Porque los consejos comunales son lo que hoy en día serían, o lo que fueron en un momento, las asociaciones de vecinos, grupos de participación. O sea, en un barrio, una urbanización, se constituye un consejo comunal para participar, no para gobernar, sino para participar. No son personas públicas, ni territoriales, ni nada. Son simples asociaciones colectivas de participación, no ejercen el poder público. En cambio, a partir de la comuna ya empiezan a ejercer poder público, de acuerdo con lo que ahora se ha ido viendo. Hay un proyecto de ley de ciudades comunales ahora que termina un poco como de diseñar bien el esquema. Las comunas serían lo que hoy en día son las parroquias, más o menos, ¿no? Sin personalidad jurídica, un grupo de consejos comunales en un espacio un poco más amplio. Eso es lo que sería una parroquia, la parroquia del Valle, la parroquia Candelaria, etc. Tiene varios consejos municipales. Esa parroquia ya no se llamaría parroquia, sino comunas. Las ciudades comunales sería el municipio, es toda la ciudad, el conjunto de comunas, el conjunto de parroquias sería una ciudad comunal que sustituiría al municipio. Los distritos motores del desarrollo serían lo que sustituiría a los estados, porque dentro de cada distrito motor habría unas federaciones de ciudades comunales. Entonces hay unas federaciones de ciudades comunales, el conjunto de municipios serían estos distritos motores. Y así, digamos, esa es un poco como que la esquema, es decir, la disposición es crear paralelamente una estructura político-territorial distinta a la de la Constitución del 29. Lo cual, bueno, es inconstitucional per se. Pero si encima, en las leyes del poder popular, se obliga a las verdaderas estructuras constitucionales y a sus autoridades a colaborar y a traspasar a estas otras figuras del poder popular
sus competencias y sus recursos, bueno, la idea es clara, terminar vaciando de competencia y de sentido a los estados, a los municipios y a las parroquias, etcétera. Ya las parroquias las vaciaron prácticamente, las eliminaron, les eliminaron sus juntas parroquiales, y ya, que eran electas por el pueblo, ahora ya no son. Entonces ya no existen, pues una ley en el 2010 dijo que ya, que bueno, se suspenden temporalmente y se van a llamar juntas parroquiales comunales, o sea, ya metiéndole el ingrediente del poder popular. Entonces, terminarán traspasando, transfiriendo todos los poderes a estas figuras del poder popular, que de popular tienen muy poco, porque todas dependen del poder ejecutivo nacional, todas dependen de un ministerio nacional, ministro nombrado discrecionalmente por el presidente de la República y sometido a su jerarquía, es quien gobierna con los consejos comunales y a las comunas y a toda esta agregación de comunas, que como se llama en la ley. Por lo tanto, no tienen autonomía, ninguna autonomía como señala la Constitución para las personas territoriales, ¿no? Bueno, entonces ahí te respondo, Andrea, más o menos. Ustedes pueden ver las leyes si tuvieran una opinión distinta a la que yo estoy señalando, bienvenida sea. Y si yo no quiero, digamos, que ustedes piensen como piensa el profesor. Yo quiero que ustedes piensen por sí mismos, pero yo les doy una información y en este caso les estoy diciendo que esta información que yo les estoy dando es la interpretación que yo extraigo de esas leyes. Cuando yo veo esas leyes y lo que han dicho y el proyecto de reforma constitucional, etcétera, yo termino diciendo esto es de manera encubierta, el lobo cubierto con una piel de oveja, con pretexto de hacerlo ver como un poder popular del pueblo, en realidad viola todas las normas del poder popular. Por ejemplo, las autoridades de esas instancias no son electas de manera como dice la Constitución, por el voto directo, popular y secreto. No, son electos a dedo en una asamblea para que todo el mundo vea por quién vota, sometidos al control social entonces, porque ya ustedes se podrán imaginar un barrio por allí donde hay un colectivo, que ustedes vayan a votar por alguien que no fue el indicado por el PSV o por el partido que esté dominando en eso, o el colectivo que esté dominando en esa. Bueno, eso existió en el siglo XIX en Venezuela, el voto a mano alzada, pero eso se acabó en toda Europa y América civilizada, se acabó en el siglo XIX también. El voto es secreto, porque es la única manera de garantizar que cada uno vote por quien quiere votar y no por lo que le están obligando a votar. Entonces, bueno, es decir, de democrático y de popular y de participativo tiene muy poco. Entonces, pero esa es mi apreciación, eso no es jurídico, eso es más bien político, lo que yo les estoy diciendo y ustedes están aprendiendo derecho administrativo. De tal manera que entonces, en todo caso, mi deber es decirles, hay una estructura en la Constitución del 99, que es la que hemos visto, personas territoriales, no territoriales, de este tipo, y luego hay esta otra estructura que está pretendiendo ser impuesta a través de estas benditas, estas denominadas, perdón, no las llamemos benditas, sino denominadas leyes del poder popular. Bueno, y como les digo, les voy a tratar de mandar un link donde haya una explicación que sea de otro autor, que no sea yo. Y ustedes, si pueden conseguir otra interpretación, me gustaría mucho que en la próxima clase la dijeran, pues para que no se queden solamente con un lado de la campana, sino que oigan las dos campanas. Por último, esto es muy sencillo, el Estado y las personas estatales. Fíjense ustedes, hemos visto las personas públicas y las personas privadas, ¿no? Esa es la gran diferencia, personas públicas, personas privadas. Las personas públicas, en principio, el Estado, pero no son solamente el Estado. Hay otras personas públicas, además del Estado, y aquí las hemos visto. Y esas personas públicas pueden ser territoriales o no territoriales, y dentro de las no territoriales vemos estas personas de base corporativa o de base real. Muy bien. Nos queda una duda que seguramente la vamos a resolver ya de inmediato. Hay personas aquí públicas que ustedes ven que están vinculadas al Estado y otras que no están vinculadas al Estado. Aquello que antes se decía que la persona pública era indisolublemente vinculada a la noción de Estado, ya no es así, porque en toda esta lista, dentro de las personas públicas territoriales, todas son estatales, ¿no? Todas las territoriales son estatales, son parte del Estado venezolano, las crea la Constitución y a ellas les atribuye el poder, a la República le atribuye el poder nacional, a los estados les atribuye el poder estatal y a los municipios les atribuye el poder municipal, los tres poderes en que está dividido territorialmente el poder público.
forman parte del Estado venezolano. No se entiende el Estado venezolano sin esas personas públicas territoriales, que es a quienes se les atribuye y distribuye el poder público. Y luego están las personas no territoriales, están compuestas por unas que son todas estatales. Las personas que crea el Estado, como el Banco Central de Venezuela o los institutos autónomos. Las crea el Estado, pertenecen al Estado. No hay ninguna duda, están sometidas y ejercen funciones estatales. Pero dentro de las asociaciones o corporativas, asociativas o corporativas, hay varias que no pertenecen al Estado. Casi ninguna pertenece al Estado. Las universidades sí, son personas estatales. La Universidad Central de Venezuela, aunque cuando es una corporación, bueno, fue creada por el Estado. Desde 1708, 721, como que fue que se creó la Universidad Central de Venezuela, la Pontificia, Real y Pontificia Universidad de Caracas, pues, es creada por el Estado. Fue creada por la corona española, quien era el Estado en su momento, y posteriormente transformada por el Libertador en 1827, por allí, que le dio unos estatutos republicanos a la Universidad Central de Venezuela, y las demás universidades también son creadas por el Estado. Las públicas, son las universidades nacionales, que son públicas, pero no son estatales, pero hay otras universidades que hacen lo mismo y son privadas. La Universidad Católica, la Universidad Monte Ávila, la Universidad Metropolitana, la Universidad de Santa María, son universidades, igual de universidades, pero no son personas públicas ni tampoco estatales. Las universidades nacionales sí son personas estatales, públicas y estatales. Las iglesias, desde luego, no son personas públicas estatales, son de los feligreses. Los colegios profesionales igualmente, también las crea el Estado, las reconoce el Estado, pero en realidad las han creado los profesionales de cada profesión. Las academias las han creado los científicos de cada ciencia, de cada disciplina. El Estado lo que ha hecho como es reconocerlas. Son personas públicas, no territoriales y no estatales, no pertenecen al Estado. Mientras que las últimas, las asociativas, sí serían de creación estatal. Bueno, eso que estamos viendo aquí es lo que habría que ver en lo que hemos visto, lo que acabamos de señalar, analizando cada uno de los elementos de esa lista, es lo que habría que ver aquí, muy rápidamente. Entonces eso lo explico. Eso fue el maestro Sayagués Lazo, un gran administrativista uruguayo, ya fallecido, que tuvo bastante relación con Venezuela. Lares Martínez, cuando termina de hablar de las personas públicas y privadas, hace referencia a este aporte de él. Él dice una cosa muy sencilla: no todas las personas públicas son estatales, ni todas las personas estatales son públicas. Público y privado es una clasificación distinta a estatal y no estatal. Algunas de las públicas son estatales, algunas de las privadas son no estatales, pero no hay una correspondencia entre las dos categorías, porque el criterio entre estatal y no estatal hace referencia a si la persona, ya sea pública o privada, pertenece al aparato organizativo del Estado venezolano, enmarcado dentro de la Constitución. La Constitución es la que le da marco al aparato estatal venezolano. Y ese aparato estatal venezolano lo divide, o le permite que algunas personas sean públicas y otras sean privadas. Entonces, el carácter privado o público de las personas estatales es perfectamente factible. Y como al mismo tiempo el ordenamiento jurídico permite que algunas personas creadas por los particulares, no por el Estado, sean personas públicas, entonces resulta que habrán también personas no estatales, pero públicas. Y es el caso de las iglesias, etc. Entonces, fíjense ustedes, en los criterios, ya para ir terminando, porque se va a agotar esto también, los criterios para identificar a las personas estatales son fundamentalmente, aquí sí, el criterio de la creación y el criterio del control, el criterio, todos esos criterios que veíamos allá arriba para identificar las públicas de las privadas, en realidad están dirigidas a diferenciar las estatales de las no estatales. Las personas estatales son creadas por el Estado,
normalmente el Estado, son creadas por el Estado para cumplir fines del Estado, que el Estado es el mismo el que se los asigna. Y por lo tanto el Estado las controla porque quiere saber si están cumpliendo su fin estatal bien o no. Entonces, todos esos elementos de reconocimiento de las personas públicas en realidad son índices de reconocimiento de la estatalidad de la persona. Si la persona responde, el análisis de sus características responde a que están vinculadas al Estado, derivan del Estado, están controladas por el Estado, cumplen fines estatales, ejercen poderes públicos, etc. Todo eso es porque son estatales, no porque son públicas. Porque hay personas privadas, creadas por el Estado, controladas por el Estado, realizando tareas estatales que son privadas, pero el Estado decidió crearlas como personas privadas. Entonces, el criterio de diferenciación entre las personas estatales y las personas públicas, entre las personas estatales y no estatales, es bien sencillo, podríamos decir. Es un criterio múltiple para vincular, o sea, el establecer la mayor vinculación del Estado con respecto a esa persona. Si esa vinculación es muy grande, esa persona es estatal. Es lo que le pasa a PDVSA. PDVSA es una persona, cualquiera diría pública. ¿Por qué? Porque fue creada por el Estado, no puede pertenecer sino al Estado, todas sus acciones pertenecen al Estado, está controlada por el Estado, el ministro de tutela es el ministro de Energía, quien nombra el directorio de PDVSA, todo el patrimonio está diseñado como patrimonio estatal, el producto del petróleo pertenece a Venezuela, a la República de Venezuela, y bueno, por órgano de PDVSA, o sea, toda su vinculación es estatal, pero no es privada, no es pública. Su forma de creación fue privada, compañía anónima, es una compañía anónima. Por lo tanto, es privada, pero es una persona privada estatal, no hay ninguna duda. Bueno, yo les quería decir, entonces está claro eso, ¿no? Si ustedes cuadren, chequeen, comparen pues este cuadro con el cuadro anterior y traten de rellenarlo y poner ejemplos de su propia inspiración. Yo les voy a señalar un cuadrito que no creo que se vea mucho, lamentablemente. No sé si se lo podré diseñar en Word o algo así y mandárselos para que lo tengan más claro. Es un cuadro donde yo coloco aquí las personas, son 4 posibilidades. Las personas o son públicas o son privadas, y las personas son o estatales o no estatales. Y lo que determina el mayor o menor grado de aplicación del derecho administrativo es la pertenencia a alguno de esos cuadros. Las personas públicas estatales, república, municipios, institutos autónomos, son públicas y son estatales. A esas se les aplica en bloque el derecho administrativo. Su regulación está regida por el derecho administrativo. Las personas públicas no estatales, están aquí abajo, en esta parte de abajo que ustedes seguro no están viendo, yo se los mandaré después, se les aplica algo del derecho administrativo, porque son públicas, entonces ese carácter público algo hace que se le aplique de derecho público, pero muy poquito, porque todo su funcionamiento, toda su organización, etcétera, está regida por el derecho privado. Es el caso de la Iglesia Católica. Algo se le aplica porque es derecho público, porque es persona pública, se le aplica algo del derecho administrativo. Pero todo su funcionamiento pertenece al derecho privado, no es derecho público, es el derecho canónico, fundamentalmente, que es el derecho propio de la Iglesia Católica. Derecho privado. Entonces, a personas públicas, las que son estatales, se les aplica todo el derecho administrativo. A las que no son estatales, se les aplica algo del derecho administrativo. Las personas privadas estatales, se les aplica mitad y mitad, podríamos decir. Todo lo que tiene que ver con el manejo de su patrimonio, de sus bienes, etcétera, el nombramiento de sus funcionarios, etcétera, todo eso es derecho administrativo. Pero su función propia, la producción del petróleo, la producción del aluminio, la producción de la energía eléctrica, etcétera, todo eso es el derecho privado, es a través de contratos privados y a través de figuras de derecho privado que se les aplica a estas personas privadas estatales. ¿Y por qué se les aplica el derecho administrativo? Porque son estatales y ese es un patrimonio estatal y hay que cuidarlo. Entonces, tienen que respetar la ley de contrataciones públicas, tienen que estar sometidos al control de la Contraloría General de la República, sus funcionarios, al menos los superiores, son funcionarios públicos a ciertos
efectos, etcétera. En cambio, la venta del petróleo, con la contratación de sus proveedores, etcétera, todo eso es derecho privado. Y por último, las personas privadas no estatales, esas sí es verdad que no tienen nada que ver con el derecho administrativo. Esas se les aplica el derecho privado. Son ustedes y nosotros y las fundaciones pro papagayo que vayamos a fundar, o la compañía anónima la Chicha Sabrosa de la Universidad Central. Esas son personas privadas no estatales y por lo tanto no se les aplica nada del derecho administrativo. Ahí queda pues entonces cubierto esta primera parte de los sujetos administrativos, los sujetos de derecho para el derecho administrativo. En la próxima clase vamos a ver los órganos y la potestad organizativa. ¿Qué son los órganos y la potestad organizativa? Eso lo vamos a ver en la próxima clase y ya para la semana siguiente empezaremos a ver las técnicas jurídicas de la organización administrativa. Y ya nos estaremos acercando hacia el final del curso. Ahí es donde de repente vamos a escoger algunas de esas técnicas y de repente otras técnicas podría ser que algo digamos, pero sin mucha profundidad porque son menos importantes, unas sí son esenciales. Y entonces, bueno, de tal manera que podamos irnos acercando al segundo examen parcial, a la segunda evaluación. Si ustedes quisieran alguna forma de evaluación adicional, yo les podría señalar algunos ejercicios que ustedes me lo manden, yo les mando, si me ocurre, eso lo podríamos hablar en la próxima clase, que yo les mande, háganme un cuadrito, una cosa con esto, o léanse la ley tal, o oigan este video y háganme un pequeño resumen de media página. Algo así, de tal manera que no repose solo la evaluación en el examen, porque los pone nerviosos después presentar el examen, ¿no? Entonces, si ustedes quieren, voy a dejar de compartir ya para que nos despidamos. Entonces podemos, repito, pues, buscar una fórmula. Yo antes, en las clases presenciales, les atribuía a grupitos de alumnos, 2 alumnos, eso, el desarrollo de una exposición presencial de una técnica jurídica de la organización. Tú vas a hablar de la descentralización, tú vas a hablar de la desconcentración, pero yo lo veo aquí, las exposiciones, lo veo un poco más complicado, ustedes los pueden enredar. Entonces, más bien, vamos a hacerlo, eso, más bien como pequeñas pruebitas que van a ir dándoles adicionales y lo hablamos entonces en la próxima clase, ¿ok? Bueno, Andrea, me alegra que te guste la idea, ¿ok? Si quieren, conecten desmuteen, como dicen por ahí los chamos, el micrófono y nos despedimos con un fuerte abrazo. De verdad, muy contento porque, por su asiduidad y ahí estoy viendo que Gerardo me está mandando un mensajito, pues ya hablaré con él también por su lado, ¿ok? Bueno, me encanta cómo te sonríes, Andrea, muy bien. Muchas gracias, profe, por la clase. Bueno, no hay de qué, pues chao Mayra, que estés muy bien, la otra Andrea también. Chao, profe. Un abrazo a todos, ¿ok? Que pasen buen día y un feliz fin de semana. Chao. Igual, profe.